Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast del Sermón del Monte. Ya empezamos a estudiar cada una de las bienaventuranzas. Ya vimos la primera, que era pobreza de espíritu. Hablamos de que esta es la plataforma. Esta es la número 1. Cada bienaventuranza vamos a ir dándonos cuenta que sirve como un escalón para llegar a la siguiente. Entonces, hoy vamos a hablar de Mateo 5, versículo 3 al 4. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Aquí estamos hablando de una actitud en nuestro corazón ante como una respuesta hacia la pobreza en espíritu. Entonces, la pobreza en espíritu nos lleva a darnos cuenta en dónde estamos parados, ¿verdad? Vemos, wow, el Señor me quiere en este lugar y yo estoy hasta este otro lugar. Hay una gran brecha, pero no nos quedamos solo diciendo qué triste, no nos quedamos solo con la frustración de no llegar, sino que la respuesta debería ser este versículo 4, que deberíamos de llorar, de ponernos de luto por lo que acabamos de ver en nuestra vida espiritual. Nos dimos cuenta que nos falta, que necesitamos más del Señor. Entonces nuestra respuesta es ese dolor en nuestro corazón que nos lleva a desear experimentar más la presencia de Dios. Nos lleva a anhelar salir de ese estado y cada vez querer más del Señor. Entonces es algo que el mundo rechaza, porque el mundo no acepta este tipo de las bienaventuranzas, porque para ellos es una debilidad el llorar. Sí, se dan cuenta, las primeras 4 que estudiamos, las primeras 4 bienaventuranzas son vistas por el mundo como debilidades, ¿verdad? Porque decirle a alguien, mira, tenés que ser pobre en espíritu, eso no es normal, eso no tiene sentido ante el mundo. O decirle, tienes que ponerte de luto y estar triste por tu condición, eso no está de moda, eso no le gusta al mundo, ¿verdad? Sí, perdón que te interrumpa. De moda estaría ser autosuficiente, ser yo puedo solo, yo no necesito de nadie, de nada, pero nosotros tenemos que entender que este tipo de llanto es reconocer que necesito del Señor. Es la respuesta ante mis ojos han sido abiertos a darme cuenta de mi condición espiritual. Y este tipo de respuesta es un trabajo, es un resultado del Espíritu Santo que nos lleva a esa salvación, que nos lleva a esa libertad de estar adormecidos o de estar con un corazón frío ante el Señor. Yo creo que ahí diste en el punto, ¿verdad? Que habla de que haya tristeza, que haya dolor, ¿verdad? Es claro, es evidente eso. Pero como tú decías, es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros. El Espíritu Santo pone ese dolor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a leer 2 Corintios 7, 9 al 11. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, ¿qué vindicación de vosotros mismos? Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Entonces, aquí vemos, es súper evidente que hay 2 tipos de tristeza, dos tipos de dolor, ¿verdad? Está el que dice que es dado por el mundo y el otro dice ser entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufriéramos pérdida. Para salvación. Para salvación. Entonces, la pobreza de espíritu me lleva a darme cuenta en dónde estoy parado. El llorar o ponerme de luto ante esa situación es para salvación, pero es algo que el Espíritu Santo, como tú decías, produce en nosotros. No es una tristeza. No estamos hablando de un dolor, de un luto, de una tristeza por el mundo, como dice acá, ¿verdad? Sino dice que esto nos lleva a salvación. Y el versículo 10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento
y que este arrepentimiento conduce a salvación. Y si nos damos cuenta, este tipo de tristeza, o sea, quiere decir que existe una tristeza conforme a la voluntad de Dios. O sea, que es parte del plan divino que experimentemos este tipo de tristeza, que nos lleva al arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que Él quiere que todos sean conducidos al arrepentimiento, que todos lleguen al arrepentimiento, que todos sean salvos. Entonces, este tipo de tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Y ese tipo de tristeza tenemos que anhelar experimentarla. Y aquí tenemos un ejemplo en Isaías 6:5. Dice, este es Isaías dándose cuenta, llegando al punto de ver el estado espiritual del pueblo y su propio estado. Y a causa de ver ese estado, a causa de esa pobreza de espíritu, él escribe lo siguiente, que viene siendo ese llanto. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros vemos que no seguimos lo que el Señor nos llama a hacer, cuando vemos esa inconstancia, ese doble ánimo en nuestra vida, tenemos que llegar a experimentar este tipo de actitud, en donde hay un llanto que me lleva a decir, bueno, iba en este caminar, ahora me doy vuelta y quiero caminar en arrepentimiento en lo que Cristo ya habló sobre mi vida. Y esto es bellísimo, porque este tipo de arrepentimiento, este tipo de llanto, nos lleva a lo que promete Mateo 5, que seremos consolados. Que va a haber una respuesta, va a venir esa salvación, esa consolación de parte del Espíritu Santo sobre nuestro corazón, y eso tenemos que anhelarlo. Entonces, el punto de lo que estamos hablando hoy es llegar a ponernos de luto, a llorar, a que verdaderamente nos duela ver la realidad espiritual en la que posiblemente estemos. Y esto es algo que tenemos que practicar constantemente, porque cada día nuestra meta es parecernos más a Cristo, y cada día, entre más nos expongamos al Espíritu Santo, más vamos a poder ver la medida, el estándar que Él tiene, y voy a poder ver que todavía me falta y que hay más por lo cual tengo que alcanzar, tengo que llegar a más. Entonces me pongo de luto, clamo. Y ya vamos a ver en el próximo episodio que no solo se trata de llorar y sentirme mal, porque no es eso. Esa sería la tristeza del mundo. Esa sería la tristeza del mundo. Este llanto, vamos a ver que la tercera bienaventuranza, solo avanzando un poquito para el siguiente podcast, es la humildad. En humildad vamos a tomar los pasos necesarios y las decisiones correctas para llegar a ese lugar que Él tiene para nosotros. Santiago 4, versículo 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí podemos ver desde ya el paso a dar ante darnos cuenta de nuestra... Bueno, después de haber llorado, lloramos y nos acercamos al Señor. Y Él se acercará a nosotros. O sea, Él nos va a consolar. Continúa diciendo, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Aquí viene la clave del versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Entonces vemos acá cómo se nos exhorta a lamentar, a llorar, a afligirnos ante nuestra condición espiritual. Y repitiendo, no es un llanto y tristeza del mundo, ¿verdad? Que conduce a muerte. Este es un llanto y tristeza y lamento que conduce a cambiar de dirección, a arrepentirme, a decir, iba en esta dirección contraria a la voluntad de Dios. Ahora me doy cuenta que no es lo que Dios quiere para mí. Entonces cambio de dirección, me arrepiento, lloro porque iba en una dirección incorrecta y entonces camino hacia lo que Cristo ya habló. Entonces, en la medida que comenzamos a caminar de esta manera, ¿verdad? Como dice aquí Santiago, me aflijo, lamento, lloro por donde estoy parado, al punto que el Espíritu Santo va a causar en mí un gozo y una gratitud de saber que hay una esperanza para mi vida. Entonces, esa es la diferencia de este lloro y esta tristeza. Comparado con la del mundo. Comparada con la del mundo. Que no, la del mundo, dice en el versículo que leíamos anteriormente en 2 Corintios, lleva a muerte. Ese produce muerte. Pero si nos damos cuenta, este llanto que el Señor está hablando en las bienaventuranzas
tiene un resultado, y es que seremos consolados. Inmediatamente el Espíritu Santo consuela nuestro corazón y seremos consolados por Él. Entonces, como tú decís, cuando somos consolados por Él, ¿qué pasa cuando alguien nos consuela? Se siente rico, se siente tranquilo. Hay un gozo. ¿Verdad? Hay paz. Entonces el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, trae ese consuelo. Comenzamos a caminar gozosos porque estamos viendo que su gracia está sobre nosotros, que a pesar de que me di cuenta, a pesar de que falta, me doy cuenta de ello, me quebranto y viene ese abrazo de Él, viene ese cuidado de Él sobre mi vida, ¿verdad? Entonces, este lamento o aflicción, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que causar que vea todas aquellas áreas en mi vida que están en desorden y que necesitan ese orden del Señor, para que entonces yo pueda acudir a Él y poder usar todos esos recursos que Él ya nos dio en su palabra para poder caminar y tener más de Cristo. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Si lo vamos poniendo en orden, viene la pobreza de espíritu, veo dónde estoy parado, ahora viene este llorar, este luto ante esa realidad, y ahora viene la respuesta. Entonces, cuando yo entiendo, cuando estoy siendo confortado, cuando estoy siendo abrazado, cuando estoy recibiendo la promesa porque me puse de luto, estoy llorando ante esa realidad, el Señor va a comenzar a hacer una obra en mi vida, lo cual nos va a llevar a la tercera bienaventuranza. En humildad yo voy a tener que recibir la corrección, en humildad yo voy a tener que tomar decisiones en pos de alcanzar lo que Él me está llamando, ¿verdad? Entonces voy a tener que depositar todos mis recursos, todo lo que tengo, porque yo deseo ser transformado, me quiero parecer más a Él. Es decir, que nos vamos a rehusar a acomodarnos a nuestro estado espiritual actual. ¿Por qué digo rehusarnos el resto de nuestra vida? Porque cada día nos vamos a ir pareciendo más a Él. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Hay un proceso de maduración en nuestras vidas. Estamos siendo transformados constantemente, pareciéndonos más a Cristo. Quiere decir de que no puedo yo decidir en el siguiente mes de septiembre, bueno, me voy a acomodar aquí donde estoy bien. No, yo no me puedo quedar ahí. Ahora, este acomodamiento, ¿por qué viene muchas veces? El acomodamiento viene principalmente porque nos movemos por sentimientos. Yo siento que estoy bien. Yo siento que estoy avanzando. Yo siento. Y nunca doy espacio a preguntarle al Espíritu Santo cómo estoy. Y exponerme a la palabra, porque cuando nos exponemos a la luz de la palabra alumbra la oscuridad y la oscuridad no puede contener la luz. Entonces el Señor comienza a revelar en nuestro corazón esas áreas que deben ser, por las cuales debemos de llorar y lamentarnos y decir: Señor, me duele en mi corazón fallar en esta área. Me doy cuenta que es la clave, me duele. Me duele. Nos tiene que doler. Tiene que haber ese luto en nuestro corazón, porque no estamos dando fruto, no estamos caminando en lo que Dios quiere. Entonces tenemos que exponernos a la luz, dejar que Él nos enseñe y nos muestre esas áreas que están sin fruto, que están infértiles, para que podamos dar fruto. Ya dijiste algo clave. El no dar fruto es resultado de acomodarnos. Porque cuando yo me acomodo, básicamente le digo al Señor, yo no quiero ser podado. Yo no quiero pasar por el proceso de crecimiento. Porque en Juan 15 habla de que cuando se da fruto, hay una poda. Hay una poda obviamente, para que haya más. Haya más, es lógico, ¿verdad? Y si no da fruto, dice que es echado en el fuego porque no sirve para nada. Entonces yo como hijo de Dios, como una persona que ama seguir a Jesús, no se puede acomodar. Tengo que entender de que me tengo que presentar delante del Espíritu Santo y preguntarle qué dice Él de mí, cómo está mi vida. Dejar que la palabra sea esa luz que alumbra todo lo que hay en mí, me muestra cómo estoy. Al punto que digo, wow, el Señor me quiere en otro lugar. Y lo lindo de eso es que, comparando la tristeza del mundo que lleva a muerte o a condenación, comparada con la tristeza conforme a la voluntad de Dios, lleva a restauración y arrepentimiento. Y esa es la meta de esto. Esa es la meta, caminar en arrepentimiento. Entonces, no estamos hablando de una tristeza que
que nos va a llevar a muerte o a depresión. Eso es contrario. El Señor está hablando aquí de la tristeza, el dolor que nos causa en nuestro corazón fallarle al Señor, o el dolor que causa en nuestro corazón caminar en un estar camino, atascados es lo mismo. En un camino que va contrario a lo que el Señor habló, o caminar en doble ánimo. Entonces, la exhortación del día de hoy es dejar que el Señor nos revele esas áreas en nuestro corazón en las cuales que va a doler, en las cuales estamos caminando, debería de doler, en pecado, o en un camino en que el Señor no nos ha llamado a caminar, y arrepentirnos. Y saber que la promesa es: vamos a ser consolados. Por el Espíritu Santo. Él nos va a consolar. En Juan 14 se habla de que Él es el consolador. Entonces podemos experimentar el carácter del Señor a través de la consolación del Espíritu Santo, guiándonos a los frutos del Espíritu Santo. Así es. Entonces veámoslo como un regalo. El Señor nos da el regalo de poder llorar ante nuestra situación. Es un don del Señor. Y saber que en el momento que lo hagamos, si quieres viendo este podcast, te pones a orar y deja que el Espíritu Santo verdaderamente toque tu vida, que sintas ese dolor, ese luto por donde hemos estado caminando por tanto tiempo, al punto que al mismo tiempo vamos a comenzar a sentir esa consolación que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y en ese proceso vamos a ser enseñados a caminar en humildad, que es lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Vamos a hablar de la tercera bienaventuranza, que es la humildad. Es poner en práctica, es caminar en algo que Él nos va a llamar durante el proceso de ponernos de luto. ¿Verdad? Okay. Y quiero leerles un versículo, Hechos 11:18. Dice: y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces la exhortación de hoy es caminar en ese arrepentimiento que nos conduce a la vida, y no en el llanto del mundo que conduce a la muerte. Así que nos miramos en el próximo episodio. Vamos a hablar acerca de la humildad.